Saludo con mucha gratitud la oportunidad de esta próxima entrevista, la primera de hoy a las 7:05 de la mañana con Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado, político, experto en derecho financiero, ex directivo de la MUD. Ramón José, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, te decía antes de ir al aire que este es un gran momento para reflexionar. Siento que la gente está en esa necesidad, en ese ejercicio. ¿Cómo organizarías tú, cómo harías visibles tus reflexiones en este momento? ¿Qué te deja el 21N? Mira, yo creo que como nos debe quedar a todos los que estamos cercanos a la política, es que hay que hacer una reflexión en serio de lo que ha pasado, de cómo hemos actuado y cómo, a mi juicio, nos hemos seguido equivocando en todos estos últimos tiempos, evadiendo una buena parte, no solamente de la dirigencia política, sino también de la población, de los ciudadanos, evadiendo la ruta electoral, que es la única que tenemos por delante para cambiar las cosas en el país. Realmente lo de ayer, lo del domingo, quiero decir, demuestra que de haber participado, no solo a tiempo, en el sentido de dar las señales necesarias a la población, a los ciudadanos, de que se iba a participar, y lo digo porque hay que recordar siempre que la decisión se tomó el miércoles antes del domingo en que se vencía el lapso de postulación. Ese fue el día en que se le anunció a la gente que se iba a participar. Estoy hablando del G4. Estoy hablando... Es más, aclararme una duda. El CNE tuvo que dar plazos, tuvo que claro, ¿verdad? Postergó Imagínate. de los plazos para que pudiera haber postulaciones. Entonces, en ese proceso, además, se incurrió en el gravísimo error, que en elecciones de estas no es perdonable, de no reconocer los liderazgos regionales y locales, por una parte, de no escoger los candidatos por los mecanismos que ya se habían adoptado en otras oportunidades, como son las primarias, la confrontación de encuestas o los acuerdos necesarios respetando esos liderazgos. Y bueno, nos encontramos verdaderamente con una selección de candidatos que en todos casos, en que en algunos casos no eran los adecuados, no eran los que la gente quería, no eran los líderes que se acercaban más al ciudadano, porque hay que recordar que estas son elecciones para elegir funcionarios que están más cerca de la cotidianidad, de la vida, como son los de los ciudadanos, como son los gobernadores y los alcaldes. Bueno, ahí tenemos una respuesta que yo creo que esas decisiones tomadas de tiempo y de la forma como abonaron a favor de la abstención, además de un grupo considerable de dirigentes, donde estaban Leopoldo López, Guaidó, María Corina, Antonio Ledesma, es decir, un grupo grande de dirigentes que además Andrés Velázquez, que fueron activos en contra de la participación. El mismo Guaidó el día domingo dijo que él no iba a participar porque no había condiciones. Por cierto, yo me quiero referir al tema de las condiciones. Porque ese es un temazo. Claro, porque es verdad que no son las condiciones que establece la ley y que establece además las normas que rigen cualquier proceso electoral justo. Pero si nosotros hubiésemos participado activamente en este proceso, con las condiciones en las cuales se dio el proceso, nosotros hubiéramos ganado, pero extensamente, con una diferencia bastante pronunciada a favor de la oposición. Fíjate que si es verdad que en las gobernaciones salimos muy mal, la oposición obtiene, según el boletín de ayer, 96 alcaldías, de las cuales 59 son de la MUD. En el 2013 habíamos tenido 76 alcaldías, en el 17 habíamos bajado a 26, pero verdaderamente es importante revisar que en número de votos, además, obtuvimos más de 1 millón de votos por encima del que obtuvo el chavismo o el oficialismo, como queramos definirlo. Entonces yo creo que esas son verdaderamente señales que hay que tomar en consideración adecuadamente, con respeto, con sensatez, con responsabilidad, para poder darse por lo menos un proceso de reflexión, 3 golpes de pecho, como decíamos anteriormente, es decir, es un mea culpa, que hay una gran responsabilidad por parte de los dirigentes del G4 en cuanto a los resultados. Si nosotros hubiésemos además, con esa participación que hubiésemos tenido candidatos unitarios, además hubiésemos ganado también un mayor número de gobernaciones y de alcaldías. A eso voy, mira, era una quimera, era un imposible que así como el chavismo, con esa posición monolítica,
supongo yo que forzada en algunos casos, porque la diferencia es inherente al ser humano, pero que de este lado de la oposición hubiesen logrado la totalidad de candidaturas únicas. Eso era imposible. No era. ¿Tú te imaginas ese escenario? Claro, pero se hicieron ¿Tú grandes. te imaginas ese escenario? Mira, se hicieron muchos ¿Qué dirá esfuerzos. Lady Gómez? ¿Qué dirá Henry Falcón? Claro. ¿Qué dirán tantos por ahí, no? No, Uzcategui y Miranda. Es decir, Uzcategui. si le hubieran reconocido, eso es otra cosa. Y hubo una violación por parte del CNE en el caso de Miranda, porque Ocariz tomó una decisión muy responsable, adecuada en ese caso. Hubo problemas en la negociación con relación a los candidatos a concejales. Eso retrasó un poco la decisión definitiva, pero lo hizo dentro de lo que establece el artículo 62 de la Ley de Procesos Orgánica de Procesos Electorales. No puede venir a argumentarse que el cronograma o el reglamento de la ley pueden estar por encima de lo que dice la ley. Y yo creo que fue un error de parte de Enrique Márquez, de mi buen amigo Enrique Márquez, de haber pronunciado de esa manera cuando es absolutamente contrario a la ley y contrario a las normas que rigen el proceso, el que dijera... Oye, por cierto, que esto es cultura política. Esa cantidad de votos nulos que se dio en Miranda, no sé si 43,000 fueron. ¿Qué ha podido ser? Gente que no se ubicó. Claro, que votaron por la manito. Claro. Votó por la mano. Oye, claro, imagínate tú. Porque nunca se han dado niveles. Lo que se ha dado es abstención. La abstención normalmente en este tipo de procesos, yo sí nunca lo he entendido, porque como dije anteriormente, son elecciones que tocan más cerca a la convivencia y a la cotidianidad del venezolano. Hay más o menos una abstención del orden del 40%. Aquí hubo 58% de abstención, de acuerdo a las cifras oficiales. Entonces, como tú dices, verdaderamente, nunca hay un voto nulo tan alto como el que se produjo en Miranda. Con esa votación hubiésemos ganado abiertamente. Mira, tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Yo digo que Vladimir Villegas puso un tuit brillante, porque yo nunca supuse el refrán de esta otra manera. Él dijo, divide y perderás. Qué interesante. Es decir, bajo la premisa que tenía el chavismo de hacer que la oposición se dividiera, la oposición no necesitó ayuda. Así es. Solita misma se dividió y se destrozó. Y yo quiero que al regreso tú me digas de qué hacia adelante qué hay que hacer, porque si en tanta agua que ha pasado bajo el puente más de 20 años, es imposible llegar a un acuerdo. Mira este escenario qué espectacular ha podido ser como proyección al futuro. Así es. Y ya estamos ¿a qué? A 23. 23. Ya estamos a 23 de noviembre. En algún momento va a llegar el 2024. Así es. En tiempos de política muy rápido. Entonces, y otra cosa, chico. Yo sueño con un país donde uno vote a favor, no en contra, porque aquí muchos políticos, incluso los que resultaron ganadores clamorosamente en el 2015, siempre tienen que preguntarse, chicos, ¿realmente votaron por mí? ¿O es que esto fue un voto castigo que me benefició? Porque esa pregunta se la tiene que hacer todo político, sin arrogancia, ¿no? Volveremos. 7:17 minutos, Ramón José Medina, el hombre que cuando renunció a sus responsabilidades en la MUD decía, en Venezuela hay anemia política. Bueno, creo que está quedando demostrado sin ánimo de ofender, sino precisamente para reflexionar. Tú dices que hace falta un mea culpa. ¿Qué debe pasar para que al voto se le dé calidad, para que no nos llamen solamente cuando necesitan que les apoyemos en un proceso electoral, para que haya una verdadera reconstrucción de la política en el país? Bueno, yo creo que primero el dirigente político está obligado a acercarse al ciudadano para enfrentar la crisis que todos estamos viviendo. Yo creo que hay ausencia en el discurso de los líderes políticos de esa necesidad de diálogo por una parte y de solidaridad por otra, con relación a los problemas que estamos viviendo. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que la oposición ahora tiene que, de algún modo, entrar en un proceso de reflexión, reinventarse, ampliar la base de esa instancia unitaria que ha venido existiendo desde el 2009 con los baches que se han producido en el camino. Creo que hay que incorporar al Foro Cívico y al Frente Amplio, porque ahí está representada la sociedad civil. Estamos en un momento en el cual necesitamos aún más ampliar esa... Recuérdale a la gente qué es el Foro Cívico y el Frente Amplio. Bueno, eso han sido instancias que han sido promovidas en algunos casos por
organizaciones de la sociedad civil, en otros casos de la organización civil con partidos políticos, en el que ha estado muy activo, sobre todo en el Frente Amplio de la Universidad Católica desde hace ya algún tiempo, precisamente tratando de hacer un trabajo de orden político en el cual haya esa cercanía con el ciudadano y se puedan entonces, mediante esos mecanismos, expresarse políticamente. Porque yo creo que también la gente, primero hubo un estímulo a la abstención, a mi juicio, por la actitud que hemos comentado con relación al retraso del anuncio de participación y la forma como se escogieron los candidatos. Pero es que además venimos arrastrando un proceso de decadencia en la política, en la cual hay un desgaste grande de estos veintitantos años, que no son solamente en estos veintitantos años, pues nosotros llegamos a Chávez por un proceso de desgaste, Por algo. por la desmesura, como decían los griegos, del ejercicio de la política y la displicencia frente a los problemas que se estaban produciendo. Hubo, yo diría, una forma de actuar frente a ellos con absoluta displicencia, esa es la palabra, porque no se le dio la importancia de esas señales que estaba dando la Venezuela de ese tiempo, y terminamos en manos del populismo, que es una de las peores salidas que le podemos dar a una crisis cualquiera que sufre un país como el nuestro. Entonces yo creo que partiendo de esa base y de estos resultados, teniendo por delante el revocatorio del año que viene o las elecciones presidenciales del 24, urge que la oposición se reencuentre en una instancia en la cual puedan participar no solo partidos políticos, sino también la sociedad civil. Los resultados son, en ese sentido, como tú lo señalabas anteriormente, señalan claramente que si de haber ido unidos en estas condiciones y con la participación menguada como fuimos, hubiésemos obtenido, dicen algunos expertos, John Magdaleno, que lo he visto en las redes, y Michael Penfold, que también estuvo ayer muy activo en ello. Magdaleno estuvo ayer en este programa. Bueno, hablan de que por lo menos de 10 a 15 gobernaciones hubiéramos obtenido en esas circunstancias. Y el número de alcaldías que está señalando el informe del CNE de ayer también lo demuestran. Es decir, pasamos de tener 25 a tener 59, solo la MUT, 96 la oposición. Entonces, sí es verdad que ha habido unos desencuentros y unas situaciones difíciles de superar entre algunos partidos políticos porque la intervención, partiendo de lo que tú decías, que decía Vladimir, una de las cosas que logró el gobierno precisamente fue cooptando a algunos dirigentes de los partidos políticos, otorgándole las tarjetas indebidas, irregular e ilegalmente a grupos de dirigentes de esos partidos, terminó dividiéndolos. Era su objetivo, ahí sí eficiente. Ahora hay que retomar el camino del encuentro. Hay que encontrarse de nuevo y hay que buscar fórmulas que permitan avanzar, porque de lo que se requiere para poder salir de este marasmo, de esta situación de crisis que vivimos, es la posibilidad de un cambio político. El 2022, estratégicamente, debería ser un territorio ¿para qué? Además de lo que has dicho de la reflexión, porque por ahí hay un grupo que constitucionalmente está promoviendo un referendo revocatorio. ¿Tú crees que eso puede llegar a desdibujarse, a quedar en el limbo, en medio de las prioridades que tenga la política venezolana? Bueno, la primera prioridad que tiene la oposición, de lo que hablábamos, reencontrarse, de algún modo reinventarse. Lo segundo es que yo creo que es fundamental que en este proceso reactivemos la negociación de México. Yo creo que todavía queda un espacio para la negociación. Es importante retomar ese camino. Eso ha estado suspendido estos tiempos, evidentemente, por el proceso electoral, pero ahí queda un camino abierto. Quizás en condiciones distintas a las que ha habido hasta ahora, con la presencia a lo mejor de otros actores y con un mecanismo mucho más activo y con mayor presencia quizás del sector internacional. Es importante además para la oposición fortalecer los vínculos con el mundo, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con los países latinoamericanos. Es decir, tienen que también reencontrarse de nuevo para establecer una estrategia común y conjunta con relación a eso. El revocatorio está ahí y es una fórmula a la cual no se debe renunciar, a mi juicio. Pero yo no sé si verdaderamente deberíamos en estas circunstancias pensar más en el 24,
que está también a la vuelta de la esquina. Tenemos que recuperar entonces esa organización que se ha perdido también desde el punto de vista electoral, estimular a la gente a que vuelva al camino de la participación, y yo creo que nada más atractivo que unas elecciones presidenciales. ¿Cómo llegaremos a ellas? Bueno, sobre la base de una muy buena negociación y con un mecanismo que ya lo hemos, practicado en otras oportunidades, que es el de las primarias. Las primarias que tuvimos en el año, primero las parlamentarias para el año 2010, y después vinieron las presidenciales. Y ahí yo creo que demostramos que ese es el camino adecuado para la selección de un candidato presidencial, sin lugar a dudas. Entonces ahí tenemos el camino para hacerlo, tenemos todo el año 22 para reencontrarnos, para establecer y fortalecer a la oposición y poder obtener un camino adecuado para que en el 24 podamos enfrentar muy sólidamente un proceso electoral presidencial. Lo has adelantado un poco, pero para ti, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la agenda en México, en caso de que se reactive como esperamos todos? Bueno, ahora han dejado sobre la mesa algunos puntos, pero yo creo que hay que darle prioridad al tema social. Hay que establecer ese equipo de trabajo que estuvo anunciado que se iba a hacer, esa comisión o grupo de trabajo sobre precisamente cómo abordar el tema social que estamos viviendo, la crisis, y cómo buscar mecanismos que permitan también internacionalmente que se restablezca de algún modo el nivel de mejor vida, por decirlo de algún modo, que requerimos tener en Venezuela. ¿Eso tiene que ver con las sanciones? Claro, las sanciones al país, evidentemente que no son la causa de la crisis económica y social. Eso se venía arrastrando desde el año 11. Nosotros hicimos, parece mentira, pero la oferta populista de Chávez era precisamente en lo económico, depender cada menos de la renta, y lo que hicimos fue depender aún más de la renta, acabar con 14.000 empresas productivas en el país y vivir lo que estamos viviendo ahora, que es una irracionalidad, es una irrealidad desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que siempre dijimos que las sanciones al país tenían que ser tomadas temporalmente o que no afectaran lo menos posible a la población, porque tenemos múltiples ejemplos en cuanto a lo que esos resultados en países como Cuba, por ejemplo, no tiene el efecto políticamente buscado. No, absolutamente de acuerdo en todas las sanciones desde el punto de vista personal, por gestiones indebidas, corrupciones y violación de los derechos humanos, evidentemente. Pero yo creo que podrían suavizarse o mejorarse la calidad de esas sanciones con relación al tema económico y social. Ramón José, un gustazo, de verdad te lo digo, como venezolano, escucharte, porque creo que es un mensaje incluyente, más allá de tu posición. Es estimulante desde lo que podemos esperar de la política y los políticos. Esa es la gran tarea que tenemos los venezolanos, reencontrarnos con la credibilidad, con la confianza y las ilusiones en todos los aspectos. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias a ti, Eduardo. Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado político, experto en derecho financiero, ex directivo de la MUD. Volveremos.